Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con la taza de café lista y el corazón preparado para el drama, porque hoy, damas y caballeros, tenemos un festín, un banquete de salseo digno de las mejores telenovelas turcas. Soy su gurú del espectáculo de confianza, y esto es el epicentro del chisme, el cotilleo y las noticias más jugosas del mundo del farándula. Hoy nos zambulliremos de cabeza en una historia que está incendiando las redes sociales, que está acaparando portadas y que, en definitiva, está dejando a todo el mundo boquiabierto. Una historia de amor que se convirtió en pesadilla legal, un cuento de hadas que terminó en un juzgado. Si habéis adivinado bien, vamos a diseccionar, a analizar y a desmenuzar el enfrentamiento judicial entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero en Senkalkapm, y que ahora se encuentra en una batalla campal por una suma de dinero que, según los rumores, es absolutamente estratosférica. Pero antes de que nos pongamos cómodos y nos sirvamos nuestra ración de chisme, os pido un favor rapidito. Si os gusta lo que hago, si disfrutáis de mi compañía y de mi peculiar forma de contar las cosas, si sois adictos a las noticias del espectáculo y a los dramas de los famosos, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita. Así, YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de noticias, análisis y, por supuesto, mucho chismorreo. Tengo un montón de contenido explosivo preparado para vosotros, así que no os lo podéis perder. Y ahora sí, sin más dilación, porque el tiempo es oro y el chisme es poder, vamos a sumergirnos en este culebrón turco que promete ser el más mediático del año. Hande Erçel y Kerem Bürsin, nombres que resonaban con fuerza en el panorama del entretenimiento turco e internacional. Dos jóvenes talentos que, al coincidir en el set de grabación de la exitosísima serie Senkalkapm, no solo conquistaron a la audiencia con sus personajes, sino que también, y esto es lo que nos interesa, se enamoraron perdidamente. Su romance, que comenzó tímidamente tras las cámaras, pronto se hizo público, desatando una ola de euforia entre sus fans. Viajes románticos a lugares exóticos, fotografías llenas de complicidad en Instagram, declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más duro. Hande y Kerem eran la pareja perfecta, la encarnación del amor moderno, la prueba fehaciente de que los cuentos de hadas sí existen. Y nosotros, los simples mortales, suspirábamos al verlos juntos, deseando tener una historia de amor tan apasionada y aparentemente indestructible. Pero como suele ocurrir en este mundo de luces y sombras, la felicidad no dura para siempre. Un día, sin previo aviso, la noticia de su ruptura sacudió los cimientos del fandom. El amor se había acabado, la magia se había disipado, y la pareja perfecta se separaba, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado Hande y Kerem? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos hablaban de la presión mediática, otros de la incompatibilidad de agendas, y no faltaron los rumores sobre terceras personas en la relación. Sin embargo, ni Hande ni Kerem ofrecieron una explicación oficial, prefiriendo mantener silencio y proteger su intimidad en un momento tan delicado. La ruptura, como era de esperar, fue un golpe duro para ambos. Habían compartido momentos inolvidables, habían construido una relación sólida y, de repente, todo se había desmoronado. Intentaron seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y evitando alimentar el drama mediático. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el pasado siempre vuelve para atormentarnos. Y ahora, meses después de la ruptura, nos encontramos con este nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem, un juicio que promete ser un auténtico circo mediático y que ha despertado una expectación sin precedentes en la prensa turca e internacional. Según las últimas informaciones, Hande Erçel habría presentado una demanda contra Kerem Bürsin, exigiendo una compensación económica que, según los rumores, asciende a una cifra millonaria. Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis queridos chismosos. ¿Por qué Hande Erçel le está pidiendo una fortuna a Kerem Bürsin? ¿Qué ha pasado para que una relación que parecía idílica termine en un enfrentamiento legal de estas características? Los detalles de la demanda son confidenciales, pero eso no ha impedido que surjan un sinfín de teorías y especulaciones sobre los motivos que han llevado a Hande a tomar esta decisión. Una de las teorías más extendidas es que Hande estaría buscando una compensación por el daño a su imagen pública y a su carrera profesional tras la ruptura. No olvidemos que la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico boom mediático, catapultando a ambos a la fama internacional. Eran una pareja adorada por el público, un símbolo de amor y felicidad.
La ruptura inevitablemente afectó a su imagen, y algunos expertos en marketing aseguran que podría haber tenido un impacto negativo en sus proyectos profesionales. Ande al parecer considera que Kerem es responsable de este daño y por lo tanto, merece una compensación económica. Otra teoría sugiere que Ande podría estar reclamando una parte de los beneficios económicos generados durante su relación. Durante su noviazgo, Ande y Kerem participaron en numerosas campañas publicitarias y eventos promocionales como pareja. Su imagen conjunta era muy valiosa para las marcas, que no dudaban en pagar grandes sumas de dinero por tenerlos como embajadores. Es posible que Ande considere que tiene derecho a una parte de las ganancias obtenidas gracias a su imagen conjunta, y que esté dispuesta a luchar por ello en los tribunales. También se ha especulado sobre la existencia de un acuerdo prenupcial o un acuerdo de convivencia que regulara los aspectos económicos de su relación. Aunque nunca se casaron, es común que las parejas famosas establezcan este tipo de acuerdos para proteger sus intereses en caso de separación. Si existe tal acuerdo, su contenido podría ser determinante en el resultado del juicio. Nadie sabe con certeza si Ande y Kerem firmaron algún documento de este tipo, pero los rumores sobre su existencia circulan con insistencia en los círculos cercanos a la pareja. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que existan motivos personales o emocionales detrás de la demanda. Quizás Ande se siente herida o traicionada por Kerem, y está buscando una forma de resarcirse del daño que le ha causado. El amor, como sabemos, puede ser un sentimiento muy poderoso, pero también puede convertirse en una fuente de dolor y resentimiento. Kerem Bürsin, por su parte, no se ha quedado de brazos cruzados. El actor, conocido por su carácter reservado y su discreción, ha contratado a un equipo de abogados de primer nivel para defender sus intereses y luchar contra la demanda de Ande. Kerem ha evitado hacer declaraciones públicas sobre el tema, pero fuentes cercanas al actor aseguran que está dispuesto a llegar hasta el final para demostrar que la demanda de Ande es injustificada y que no tiene fundamento legal. El juicio, como podéis imaginar, ha generado una expectación mediática sin precedentes. Los paparazzis siguen cada movimiento de Ande y Kerem, esperando capturar la imagen que confirme o desmienta los rumores. Los programas de televisión y las revistas del corazón dedican horas y páginas a analizar cada detalle de la historia. Y las redes sociales, por supuesto, están que arden con comentarios, especulaciones y debates sobre quién tiene la razón en este conflicto. ¿Quién ganará este juicio? Es imposible saberlo con certeza. El caso es complejo y depende de muchos factores, como las pruebas que se presenten en el juicio, los argumentos de los abogados y la decisión del juez. Lo que sí es seguro es que este juicio marcará un antes y un después en la vida de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Independientemente del resultado, ambos tendrán que lidiar con las consecuencias de este enfrentamiento legal. Su imagen pública se verá afectada, su vida personal estará bajo el escrutinio público y su relación, que en su día fue un ejemplo de amor y felicidad, quedará marcada para siempre por este amargo episodio. Y mientras esperamos el desenlace de este drama, no podemos evitar reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen más sólidas y perfectas. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, aunque hermoso y poderoso, también puede ser efímero y doloroso. Nos enseña que a veces las historias de amor más bonitas terminan en los tribunales, dejando tras de sí un reguero de decepción y amargura. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este análisis detallado del juicio entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Como veis, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos con sus dramas y sus giros inesperados. En resumen, hoy hemos hablado del juicio que enfrenta a Ande Erçel y Kerem Bürsin tras su ruptura, donde Ande exige una compensación económica a Kerem. Hemos explorado las posibles razones detrás de la demanda y hemos analizado el impacto mediático de este enfrentamiento legal. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Ande tiene derecho a pedir una compensación a Kerem? ¿Qué opináis de este tipo de demandas en el mundo del espectáculo? ¿Pensáis que las parejas famosas deberían firmar acuerdos prenupciales para proteger sus intereses en caso de separación? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué pensáis. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me regaléis un like si os gustó el vídeo,
que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos un montón de contenido preparado para vosotros que no os podéis perder. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.